¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a un nuevo y apasionante programa de Futuro 360. Nosotros a veces nos preguntamos si seremos nosotros, Señor, los que solo que encontramos que estos temas son tan atractivos, pero hoy vamos a hablar de lo mundano y de lo divino. Vamos a hablar de la Antártica, vamos a hablar de la fabulosa visita de una referente global como es Jane Goodall, y vamos a hablar también de cómo prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. Eso y tanto más en este apasionante capítulo que comienza de Futuro 360. Como anticipaba, es una de las científicas más influyentes del siglo XX, referente, revolucionaria. Sus conocimientos revolucionaron el mundo y la aproximación que teníamos a la ciencia de la observación de los animales. Ella misma desarrolló una nueva forma de mirar a los animales y de comprenderlos, e instauró eso dentro de la comunidad científica. A sus 90 años llegó a Chile a hacer una visita que sigue buscando polinizar con esperanza y con nuevas distinciones sobre el valor de los ecosistemas y la biodiversidad, el respeto por los animales, el amor por la vida en la tierra. ¿Qué tipo de dificultades enfrentó antes de lograr ser esta mujer referente, leyenda de la que estamos hablando? ¿Cómo fue su camino? ¿Qué significa Jane para las generaciones actuales y sobre todo para las que vienen? Lo revisamos en la nota de Francisco Verdejo. This is me, Jane, in chimpanzee language. Así se presenta frente a una audiencia Jane Goodall, la mujer que vivió por casi 30 años junto a los chimpancés, una especie en ese entonces desconocida por completo, cuyo comportamiento fue estudiado y revelado por ella. El origen de su historia la hace rememorar a cuando era pequeña y recibió de regalo un peluche de estos simios. Ahí nació su amor por esta especie y comenzó el camino hacia una verdadera revolución. Cuando era joven aprendí por los libros, pero no había libros de animales como los hay hoy en día. Aprendí estando en la naturaleza. Estar en la naturaleza es lo número uno para saber quiénes son los animales. La ciencia no sería la misma sin ella. Jane descifró la forma en que los chimpancés se relacionan, su lenguaje y características que antes solo se creían humanas, como por ejemplo el uso de herramientas. La ciencia había decidido que los humanos eran los únicos que hacían herramientas. Y cuando le dije a mi mentor esa información, me dijo: tenemos que redefinir al humano, redefinir herramienta o aceptar que los chimpancés son humanos. Redefine tool or just accept chimpanzees as humans. Escucharla y aprender de su experiencia resulta conmovedor. Por eso su visita en nuestro país generó miradas de un público absorto, de todas las edades. En el MIM recorrió instalaciones de biodiversidad endémica de nuestro país y recibió la medalla Pablo Neruda por su aporte al conocimiento. En su agradecimiento apuntó a los jóvenes como el futuro del planeta. Es algo fantástico estar acá y haberla conocido en persona y ver cómo alguien, digamos, que tuvo un pasado tan difícil, haya podido salir adelante y lograr ser alguien muy importante actualmente en la ciencia, se me hace bastante inspirador. Fue un privilegio, la verdad, poder compartir sala con una persona tan importante a nivel mundial, con un calibre altísimo. Tiene como objetivo justamente el darle una inspiración a niñas, jóvenes, adultos, sobre cómo podemos repensar esta relación con el ecosistema. Y en la Casa Central de la Universidad de Chile dictó su charla magistral Razones para la Esperanza, un viaje por su historia, conocimiento y trabajo. Además, recibió su doctorado honoris causa número 46 por su aporte a la ciencia y la conservación del medio ambiente. La doctora Goodall desafió los límites de la ciencia desde el comienzo de su trabajo, demostrando que el conocimiento necesita derribar lo que se toma por dado para arriesgarse a extender sus fronteras. Su influencia se despliega por la academia, por la sociedad civil, por el activismo ambiental, por la política internacional e incluso en la cultura popular.
Una trayectoria que no fue fácil, enfrentó problemas económicos, machismo y no fue tomada en serio durante sus primeros años de trabajo y estudio, pero eso no le impidió seguir adelante y ser la referente que es hoy. Jane Goodall es una inspiración en muchos sentidos, no solamente como científica, como una científica que partió autodidacta, como activista, sino también como mujer madre, que también ha tenido que estar en terreno mientras cría, y también como mujer hija de una mamá que la apoyó. El que ella esté acá en nuestro país es un realce para poder hablar más de la conservación de la naturaleza, del cuidado y de que cada acción cuenta y que todos podemos marcar una diferencia positiva. En 1960 fue por primera vez a África y en 1991 fundó Roots and Shoots, un programa que funciona en más de 60 países, incluido Chile, donde jóvenes hacen sus propios proyectos de cuidado del medio ambiente en sus comunidades. Catalina y Clemente participan en este programa y pudieron mostrarle a Jane su trabajo. Es un caso que debemos conocer, que se debe, del cual se debe hablar, se le debe dar el conocimiento correcto. Ella al final pudo con todas las adversidades, entonces para mí es como una inspiración que si ella pudo, yo también voy a poder. Las generaciones que están actualmente están viendo que la ventana de tiempo se nos está cerrando, que puede que no haya a lo mejor la posibilidad de asegurar un futuro en el que podamos coexistir con la biodiversidad. Sin embargo, ella nos trae un mensaje de esperanza muy potente, en donde también nos dice, hagamos algo al respecto, tomemos acción. Ese es su propósito ahora, la reconstrucción de ecosistemas y por sobre todo expandir un mensaje de esperanza. En un contexto de crisis climática y de biodiversidad, considera que esa es su misión. ¿Qué tan grande es la ventana de tiempo? Eso depende de nosotros, depende de cómo nos enfrentamos al mundo. Y sí, las empresas y los políticos son duros, pero mantengo que aún tenemos una oportunidad si todos nos unimos. Chile fue tan solo una parada en los 360 días al año en que viaja para difundir su mensaje. Una visita que no pasó desapercibida y que logró dar enorme esperanza y foco para la conservación de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. En un escenario de cambio global, donde una manifestación evidente han sido los deshielos de los polos, de los glaciares, llega a nuestro país una conferencia de referencia que es SCAR, y a diferencia de lo que uno podría imaginar, no es una cicatriz, es una conferencia sobre la Antártica, un importante encuentro científico que va a tener la participación de más de 850 investigadores de alrededor del mundo que van a compartir sus investigaciones y conocimientos asociados a este territorio tan relevante para Chile, pero sobre todo tan relevante para el mundo. Queremos conversar de por qué esto ocurre en Chile. ¿Es esto una cuestión frecuente o es algo que tenemos que festejar, como festejamos los grandes logros de nuestro país? Y para eso estamos hoy con el doctor Elie Poulain, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, experto en ecología y evolución y actual director del Instituto Milenio Base. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Paloma. Quisiera partir sobre esa pregunta. ¿Tenemos que estar muy orgullosos de este encuentro que va a ocurrir en Chile? Sí, es un evento, el evento científico antártico en el mundo, que ocurre cada 2 años y que viaja por el mundo. Es decir, que muy poco país puede esperar tener ese evento y tener la capacidad también de acoger. Yo creo que vamos a tener más de 1.000, probablemente 1.200, quizás más investigadores que van a asistir a ese evento. Es la segunda vez que se realiza en América del Sur, la primera vez fue en Argentina, y tiene un sabor particular este encuentro este año porque los 2 últimos eventos, las 2 últimas conferencias del SCAR fueron virtuales. Iba a ser en India, en Australia, y fueron solamente por videoconferencia, lo que obviamente es muy distinto. Así que va a ser la ocasión de un gran reencuentro de la comunidad científica antártica y eso yo creo que todo el mundo lo va a celebrar. Eso es muy interesante, pero también es muy evidente cómo en ese mismo periodo, o sea, si contamos 6 años hacia atrás en el fondo, el deterioro antártico y los hitos que ha atravesado la Antártica en el último tiempo han sido
muy elocuentes de la crisis que estamos viviendo. O sea, como nunca hemos observado temperaturas como de zona central en verano en la Antártica, tenemos una disminución de los hielos dramática, tenemos muchas especies como tratando de encontrar a toda velocidad su nuevo equilibrio cuando sus ecosistemas se han modificado drásticamente, los pingüinos que los conocemos tantos, pero muchas otras más, ¿no? Incluso la forma en la que está disponible el krill a propósito de este derretimiento abrupto. Entonces también quisiera saber un poco cómo se vive dentro de esta nube de expertos antárticos este proceso que estamos viviendo antártico de los últimos 5 años. Bueno, ese evento tiene dos grandes facetas. Obviamente una conferencia científica donde investigadores de todo el mundo van a mostrar su trabajo, su resultado, pero también hay una dimensión más de política científica, que son reunión paralela a ese evento científico, donde representantes de los distintos países antárticos, es decir, que tienen un rol importante en la investigación antártica, se juntan para tratar de definir las nuevas prioridades de la ciencia antártica. Entonces, obviamente, yo diría que el tema central es obviamente el calentamiento de la Antártica y su consecuencia. Estamos cada vez más hablando de adaptación cuando hablamos de cambio climático. Ya se ve un poco irremediable el avance de esos cambios y la palabra central se ha vuelto adaptación. Y adaptación de nuestra sociedad, obviamente, pero también de todas las biotas. Y aquí estamos observando justamente los primeros efectos directos. Usted habló de la disminución del hielo marino en Antártica, esa capa de hielo que se forma sobre el mar en invierno, que se va reduciendo en el espacio, en el tiempo, dura menos tiempo, y hemos visto ya decenas de miles de crías de pingüino emperador morir por no poder llegar a tiempo a una condición apta para ir al mar. Entonces ya se ha observado en los últimos pocos años esos eventos que probablemente se van a repetir y que están poniendo en riesgo algunas especies emblemáticas de Antártica. También muchas otras especies que no conocemos tanto o no se conocen, no son especies emblemáticas, están sufriendo también esos mismos efectos. Y el krill, obviamente, que la clave de toda la cadena trófica antártica, es realmente observado con lupa su comportamiento porque podría tener efecto en cadena, en cascada, el resto del mundo, sobre toda la red trófica y todo el ecosistema antártico, no solamente una especie tomada una a una, sino todo el conjunto. El otro tema fundamental, diría, con ese calentamiento es la posible llegada de especies exóticas. Hasta ahora se ha visto que algunas llegan, pero todavía no logran instalarse. Es decir, como que el invierno, donde las aguas pasan bajo 0 grados, le impide sobrevivir y reproducirse. Pero poco cambio de temperatura podría generar esa instalación y obviamente también fomentar o generar unos cambios que podría ser muy brutal en el ecosistema antártico. ¿Estas especies exóticas que han llegado por obra nuestra, como suele ser con las especies exóticas, o llegan por migraciones a propósito del cambio de temperatura de las corrientes? Ambos casos. Y se supone que han llegado siempre, han tenido esa posibilidad, pero existe como una barrera fisiológica, es decir, que esas especies no logran sobrevivir. Y principalmente por la baja temperatura del mar. Hay especies ya más o menos instaladas a nivel terrestre, pero en el mar ninguna. Y eso podría cambiar y acelerarse en los próximos años. Entonces, obviamente son esos temas que van a estar al centro de esa discusión de política científica que se deben tomar por los próximos años. Ahora, hay un tema de política científica muy relevante, o dos más o menos, que nos atañen directamente. Uno tiene que ver con cuál va a ser la posición que va a tener Chile también en impulsar o no la ciencia antártica de una manera más decidida en un contexto de harto debilitamiento un poco de la posición de Chile dentro de la misma Antártica.
Otro tema relevante es, ¿vamos a poder o no finalmente, a propósito del tratado de aguas más allá de los límites nacionales que tuvo gran relevancia el año pasado, nosotros aquí en Futuro 360 también lo cubrimos, ¿qué impacto va a tener eso en poder poner una cierta norma en un territorio muy difícil de fiscalizar, pero de un alto valor para todos los ecosistemas marinos del mundo, a propósito de cómo justamente están interconectados gracias a las corrientes marinas y a la migración de muchas de las especies? ¿Cómo ves tú que esas dos conversaciones pueden llegar a tener alguna buena noticia en este contexto? Aquí estamos ya entrando en temas de gobernanza antártica. Por un lado diría que Chile yo no veo Chile en una posición de debilitamiento en su política antártica, por lo menos al nivel científico. Yo diría que si miramos las 2 últimas décadas, la inversión en ciencia antártica, en infraestructura, en logística, han aumentado muchísimo. Y van muy de la aumentando. mano del gobierno regional más bien, ¿eh? La construcción de un nuevo rompehielo es un ejemplo. Eso también son fondos general. Si hay un plan para renovar todas las bases científicas antárticas, modernizar, hacer nueva instalación. Ha habido instalación de red de monitoreo del ambiente. Son inversiones cuantosas. A nivel de financiamiento de ciencia también hemos podido ver un aumento muy importante de la inversión de los fondos asignados, que sea a través de INACH o de ANID, hacia la ciencia antártica. Nosotros, como Instituto Milenio dedicado a los ecosistemas antárticos y subantárticos, somos un ejemplo de una inversión de más o menos 800 millones de pesos al año por 10 años. Es una inversión importante para ciencia, que quizás un presupuesto global puede parecer poco, pero a nivel científico representan unos presupuestos bastante cuantosos. Ahora, al nivel de la preservación de la Antártica, y aquí los científicos pueden ayudar, no piden consejo, no piden opinión, pero la decisión se toman a otro nivel, a un nivel político, donde los países del Tratado Antártico van a avalar o no la creación de zona protegida. Y eso lo hemos visto en la última reunión del Tratado Antártico, que hay un congelamiento de esas acciones. Las cosas se congelan donde no se tienen que congelar y se derriten donde no se tienen que derretir. Y no se logra avanzar por un tema de gobernanza. Nuestro instituto, de hecho, trabaja desde la ciencia básica, del estudio de la especie, biología, hasta los problemas de conservación y de gobernanza. Tenemos profesor de Derecho en ese instituto, porque obviamente es toda una cadena para llegar a hacer o instalar nuevas zonas protegidas. Y se ha visto que desde ya bastantes años algunos países no permiten avanzar en eso. La gobernanza del Tratado Antártico es el consenso. El consenso es otra cosa que que todo el mundo apruebe. Basta que un miembro se oponga para que no se pueda tomar una decisión. Y eso realmente ha frenado la protección de la Antártica. Ese nuevo tratado internacional sobre las aguas más allá de las jurisdicciones nacionales ha corregido un poco ese punto, porque en caso que no haya consenso, va a poder haber una votación donde yo creo que son 3/4, 75% más o menos de aprobación, se podrá tomar una decisión, aunque algunos países firmantes del tratado se opongan. En la Antártica es mucho más compleja la situación y desde, no quiero decir un año falso, pero muchos años ya que no se ha creado una nueva zona marítima protegida. Que es algo que se está impulsando en el último tiempo, por lo menos ha estado muy en los foros internacionales oceánicos. Pero hemos visto el bloqueo al final de la cadena, donde están toda la información científica, el consenso a nivel de científico, pero a nivel político
tenemos Porque el valor económico de la Antártica es muy grande también, y ahí hemos visto mucho la irrupción de los barcos chinos, sacando grandes recursos en esos bordes y que son muy difíciles de controlar, ¿no? Digo los chinos, pero hay otros barcos también, esos son los que por lo menos a nosotros nos han llegado reportes de que existen habituales, y eso rompe mucho las cadenas tróficas. Entonces, me encantaría avanzar un poco sobre cómo ven ustedes en qué posición está hoy día la posibilidad de la ciencia de colaborar con la construcción de política pública y en la política misma, dado los distintos incentivos y las enormes presiones que está generando la crisis climática. Yo creo que estamos tratando, de hecho, muchas veces el rol de los científicos ha sido hacer sus estudios, generar un tipo de informe y después pasar, como se dice acá, la pelota a la parte que va a discutir con la política y los tomadores de decisión. Se está tratando cada vez más de subir en esa cadena y participar a esa discusión más de ciencia política, pero como le he dicho, es muy difícil, a pesar de llevar evidencia, etcétera, porque hay temas de geopolítica muy importantes detrás de eso. Y como le he dicho, la Antártica tiene un potencial de recursos muy importante y aunque en este momento nadie ha propuesto salir del tratado para entrar a explotar algunos recursos antárticos, algunos no quieren dejar esa posibilidad cerrada por culpa de tratado o de instalación de área importante de conservación en la Antártica. Para cerrar, quisiera saber cuál es, como científico, tu mayor expectativa de este encuentro que va a ocurrir en Chile, y por qué va a ser importante también para la ciencia chilena. Bueno, por la ciencia chilena, por supuesto, un reconocimiento tremendo de la comunidad internacional justamente a esa grande progresión que ha tenido Chile en desarrollar su ciencia antártica. Yo empecé, yo creo, en el año 2002 a trabajar con el INACH. La ciencia antártica era muy, muy reducida. Ahora se abrió de manera exponencial, vamos a decir, a todos los fondos disponibles, a toda la herramienta del financiamiento de la ciencia, y eso se ha visto en términos del número de proyectos que se desarrollan, el número de investigadores involucrados, de estudiantes que participan en campaña, y yo creo que a nivel internacional eso se ha visto como Chile ha tomado fuerza en investigación científica. Ahora, este congreso, yo creo, y como todo ese tipo de congreso, es generar nueva colaboración, reforzar la que tenemos. Es realmente un lugar físico donde podemos discutir con nuestros pares del extranjero. La ciencia antártica necesita mucha colaboración. Chile, por ejemplo, tiene varias bases antárticas, pero son todas más o menos en un mismo sector. Si uno quiere ampliar su área de estudio o si necesita comparar zonas de la Antártica, tiene que participar en expedición de otro país, tiene que generar esa colaboración, y eso es fundamental, más que en toda otra disciplina o ámbito de la ciencia, en la ciencia antártica. Y eso se ve en terreno durante la expedición, como no importa de qué país uno está, sino que se ve esa colaboración en logística, en ciencia, y realmente lo que uno vuelve a esperar encontrar durante ese evento del SCAR en Pucón. Te quiero agradecer por esta conversación. Aparte, es crítico no tener colaboración en la Antártica. Ahí sí que es debido a muerte, digamos. Sí, yo estaba ahí, uno le queda claro que es fácil morirse. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien en este congreso y bien por la ciencia antártica chilena. Muchas gracias. ¿Puede ser una de las experiencias más transformadoras para una persona visitar la Antártica? Para mí fue bien sorprendente comprender lo exótico del territorio, la particularidad, también la relevancia a nivel científico, y estar ahí pequeño, diminuto, en la posibilidad concreta de morir en cualquier momento, de cualquier forma. Así que mucho que mirar de un territorio que conocemos poco y que miramos poco porque nos queda muy lejos.
Así que este Congreso es una buena excusa para ponerse un poco más polar y concentrarse en este valor de este territorio chileno tan preciado. Vamos a una pausa y volvemos con más. Esta semana justamente debió entrar en vigencia la ley que prohíbe el plástico de un solo uso. Y esto no ocurrió. El retraso se debería justamente que el reglamento que se requiere para implementar la norma no está listo, un reglamento que estaba a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Esta ley establecía que en agosto ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables. Camila Sumastre se metió en esta conversación y nos trae la siguiente nota. Estos son algunos de los productos que íbamos a dejar de ver en los locales de comida a partir de este martes 13. Una de las razones es la falta de la elaboración de un reglamento por parte del Ministerio del Medio Ambiente, reglamento que es necesario en la última etapa de la Ley de Plásticos de un Solo Uso y cuya entrada en vigencia fue postergada. Comenzamos a trabajar en un reglamento que no contaba con avances previos y sobre el cual se recibieron más de 500 observaciones en su etapa de consulta ciudadana. Además, este reglamento debía hacerse cargo del escenario post-pandemia, cuando la utilización de plásticos de un solo uso tuvo una crecida exponencial. Ordenamiento que venía específicamente a regular el uso de plásticos en el delivery, obligando a implementar plásticos certificados, es decir, aquellos que pueden ser compostables. Por otro lado, esta última fase de la normativa 21.368 buscaba que ningún local o patio de comida pudiera entregar productos que no fueran reutilizables. Así, proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, considerando que pueden tomar más de 100 años para su degradación. Uno es que se replicara lo que pasa comúnmente en los restaurantes, que si uno se sienta te lo dan en vajilla reutilizable. Y eso se iba a replicar ahora también en patios de comida y locales de comida rápida. Y además, para el delivery ya no se iba a poder entregar plásticos tradicionales, sino que se iban a tener que entregar materiales distintos al plástico. Desde organizaciones medioambientales critican la falta de reglamento, así como presiones por parte del sector de comida rápida en torno a la aplicación de la ley. De acuerdo a Oceana, debido a la no entrada en vigencia de la normativa, durante estos 18 meses adicionales se generarán más de 34.000 toneladas de residuos plásticos por parte de la industria. Todos los dardos apuntan a que particularmente sectores vinculados a comida rápida serían principalmente los principales promotores de este retraso y lo consideramos súper complejo porque la verdad es que fue un hito importante que costó muchos años de trabajo. Vemos especies de fauna como ballena donde los plásticos sobre todo que se dividen en distintas partículas los confunden con comida, quedan en su estómago y está generando la muerte de un montón de especies. Se estima que al año 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar. Mientras que desde el gremio gastronómico valoraron la postergación y apuntaron a la falta de reglamento para el delivery como una de las razones que generaban incertidumbre para los comerciantes. El sector gastronómico hizo esfuerzos importantes de pasar de elementos plásticos a elementos compostables. Hubo toda una industria que se adaptó a eso y lo que esperamos es que la ley recoja ese esfuerzo que hemos hecho como sector gastronómico. Valoramos que tanto en el Congreso como en el Ejecutivo se haya apoyado esta iniciativa para postergar los plazos de entrada en vigencia de la ley, frente a la incertidumbre que su aplicación generaba. Iniciativa que comenzó con su implementación en 2021 a través de la prohibición de bombillas y cubiertos de plástico y que ahora deberán esperar a que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático revise el reglamento para así concluir con la última etapa, algo que no se concretará en 2024, sino que entrará en vigencia a partir de febrero de 2026. A medida que nos ponemos mayores, con Macarena Morales estamos preocupadas de los temas que nos van a afectar directamente y es por eso que hoy día la tenemos aquí en nuestro estudio para hablar de osteoporosis. Tal cual, tema que por cierto nos compete. Nos incumbe. Nos incumbe de todas maneras. Bueno, gracias por la presentación y efectivamente vengo a hablar porque cuando uno aparece y ve noticias, sobre todo cuando estamos buscando noticias que están en la vanguardia en torno a la salud, ahí nosotros les ponemos especial atención y le ponemos ojo. Y esto se trata de un prometedor tratamiento contra la osteoporosis.
osteoporosis. Hay tratamiento para la osteoporosis, vamos a explicar bien de qué se trata. Pero en este caso, ¿qué es la osteoporosis? ¿Partimos por eso? Sí, partimos por eso. Lo primero. Perfecto. Es una enfermedad, en primer lugar, silenciosa. Se trata de una debilidad ósea y es silenciosa porque nos damos cuenta que tenemos osteoporosis cuando se nos quiebra nos fracturamos. El hueso. Exactamente. Y el hueso se le va, se convierte como en un gruyere. Claro, se desmineraliza. Sí, se desmineraliza efectivamente y debuta por fracturas osteoporóticas. Así nos explicaban bien los facultativos, porque la pérdida ósea ocurre sin síntomas y puede ser, claro, si uno se cae en un paracaídas, tener una fractura es esperable, pero si uno está haciendo la cama, moviéndose habitualmente, apoyándose y tener una fractura ahí, ya no parece tan común. Y ahí es donde es la primera prueba, que puede ser clínica, que nos da cuenta de que podemos estar frente a la osteoporosis, que es esta fragilidad ósea y que tiene prevalencia. Porque nos empezamos a debilitar y a desmineralizar. Y ahí hay medicamentos que nos pueden ayudar a eso. Hay prevalencia y por eso Paloma bien decía que nos compete, especialmente es prevalente en las mujeres, especialmente después de la última menstruación, de la menopausia, porque ahí efectivamente liberamos menos estrógeno y el estrógeno es un generador óseo. Por lo tanto, por eso es que empieza a ser prevalente en mujeres. Es un generador óseo porque en el fondo ayuda a traer más minerales, a conservarlos más. Y a formar huesito, y a formar hueso. Y lo otro también que es importante señalar, que efectivamente nos afecta a las mujeres, pero los hombres no bajen la guardia, porque entre los 60 y los 70, por un desgaste de la edad, se empieza un poco a asimilar la curva de la osteoporosis entre los hombres y la mujer. Y aquí también viene algo que es clave, que es la sarcopenia, lo hemos hablado en otra oportunidad, que es la pérdida de masa muscular, que también está directamente relacionada con la fragilidad ósea. Obvio, porque los músculos son algo que colabora con la estructura. Exacto. O sea, está el hueso y está el músculo y ambas cosas sostienen. Cuando uno suelta mucho el músculo, queda todo el peso sobre el hueso. Es una cuestión de lógica, más no por eso no hay que mencionarla. No, y lo voy a mencionar porque después viene, porque siempre hablamos del problema y las posibilidades, por lo tanto vamos a hablar del problema, pero también vamos a hablar de las posibles soluciones que pasan por la ciencia, que es el tema que nos motiva para hablar de esto, y este prometedor tratamiento para la osteoporosis, que se trata de un péptido que fue identificado por primera vez en el año 2015 por científicos de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, pero que también identifican este péptido y hace poco tiempo atrás se dan cuenta que puede ser también una ayuda para la osteoporosis, es decir, para evitar esta debilidad y esta fragilidad ósea. Pero ustedes en su caso también pueden hacer algo para poder retrasar o evitar este problema, se los voy a dar a conocer pronto. Pero lo cierto es que la ciencia también busca alternativas. Hay medicamentos disponibles en Chile para poder tratar la osteoporosis, pero este también sería mejor que los que incluso que estarían probados. Todavía la investigación está en cuando ratones. Ya está la escoba. Eso es cuando ya está la escoba, cuando ya nos fracturamos. Osteoporosis, cuando ya nos listo. fracturamos. Tengo gruyere en los huesitos, listo. Pero exacto, cuando ya nos antes, fracturamos. Macarena, ¿cómo yo evito la osteoporosis? Yo te voy a contar algo, yo aprendí. A mí me gusta la medicina preventiva. Sí, a mí también, y la funcional. Por lo tanto, esto es clave lo que les voy a decir. Los huesos se forman preferentemente antes de los 30 años. La edad crítica es la adolescencia. Por lo tanto, ahí es clave la actividad física. El calcio, que tanto hablamos de este mineral, es clave para poder formar, en este caso, los huesos. Por lo tanto, estar muy atentos en esta etapa de la vida, los hijos, adolescentes, que hagan deporte, que se alimenten bien. Pero además es la vitamina D la que fija el calcio. Por lo tanto... Espérate, ya, pero vamos por partes. El calcio. Vamos en el calcio de los lácteos. De los lácteos. De las almendras. Y creo que el brócoli también tiene mucho hay calcio. Muchos alimentos que tienen. Porque para que identifiquemos distintas fuentes que no sean solo leche. Yo llegué donde la pediatra y le dije, mi hija no es buena para consumir leche. No te preocupes, pero entonces démosle almendras. Una porción importante de almendras es una buena concentración de calcio. No estoy diciendo que vayan a, en este caso, reemplazar los lácteos. Son claves las 2 porciones lácteas al día, especialmente de las niñas, de los niños y de los adolescentes que están en crecimiento. Pero también hay fuentes de calcio en otros alimentos. Esa es una cosa. La segunda cosa. La vitamina D, nosotros sabemos, es una vitamina que está en crisis en todo el mundo por el estilo de vida que tenemos y que la obtenemos, la procesamos a través de recibir sol, que es algo que no hacemos, por eso estamos en crisis. Exactamente, por lo tanto, también exponernos al sol es una buena alternativa para poder fijar el calcio en nuestros huesos, generar esta cantidad de huesos necesarios que sean bien robustos antes de los 30, ideal en la adolescencia. Entre los 30 y los 40 hay un statu quo, es decir, son nuestros huesos los que tenemos y luego después de los 40 empieza el problema porque empieza la pérdida de masa muscular y consiguiente también la posibilidad de la debilidad ósea y luego cuando las mujeres ya tenemos nuestra última menstruación,
cae bruscamente el estrógeno y eso también puede ser un propulsor de la osteoporosis y generalmente se da en las vértebras y en los huesos de la cadera. Ay, no, qué Fíjate, sí, por eso es que hemos visto tanto implantes de caderas y tanta operación, que también es un tema de salud pública. Ya, ojo varias cosas respecto a lo que estás diciendo. Ojo entonces con el periodo de la adolescencia y el desarrollo en tener suficiente calcio y suficiente vitamina D. Exacto. Como en general no tenemos suficiente vitamina D, evidentemente suplementarlo. Es algo que está en discusión incluso hoy día respecto de los alimentos. Exacto. Punto 1. Punto 2. Ojo con mantener la masa muscular suficiente, porque eso ayuda a prevenir, incluso aunque uno tenga osteoporosis, fracturas, ¿no? Y tercero, me imagino que hay una recomendación respecto de suplementar con estrógenos después de la menopausia. Estrógenos, calcio y la vitamina D. Pero eso se lo vamos a dejar a los facultativos, porque como siempre sabemos, esto tiene que ver directamente... El facultativo, ustedes saben, es el Dostor. El Dostor. Es que a la Maca le gusta lo del facultativo. Sí, fíjate. Te gusta. Fíjate que sí, pero sabes que efectivamente, bueno, y todas las personas, las mujeres en este caso que pasan, ¿cierto?, por este periodo pre y posmenopáusico, es el doctor en este caso el que nos entrega las hormonas que nosotros dejamos de producir para evitar problemas futuros, también la suplementación de calcio, pero también, y lo vamos a hablar en otra oportunidad, el suplementarnos de forma automedicada, no quiero decir medicados porque no son medicamentos en sí mismos, pero autofacultativamente también puede ser un problema. Por eso es que es clave la medicina personalizada, pero lo cierto es estar empoderado y entender que sí podemos hacer cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque nos guste, no nos guste, el ejercicio de resistencia, especialmente post 40, 2 veces a la semana, con elásticos, con pesas, es clave para poder evitar la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, para así evitar la osteoporosis. El consumo de alimentos altos en calcio, porque eso sí no es un problema. Ahí verán ustedes si es que será el calcio en otros alimentos, porque pasados ciertos años la enfermedad inflamatoria intestinal y la lactosa pueden generar otro problema también ahí. Así que ojo donde encontramos ese calcio y atentos también a cualquier tipo, ¿cierto?, de fractura o debilidad. Consultar. Hay exámenes que nos dan cuenta de cuánto está la densimetría que también están los huesos. de nuestros huesos. Ya. Macarena, como siempre... Y dejemos que la ciencia siga avanzando para que traiga medicamentos. Por siempre nos pasamos, nos están retando por el oído, tú no paras de hablar, te están diciendo que presentes algo rápido, por favor. Rápidamente, el azúcar la podemos encontrar en múltiples formas. Una de ellas es la fructosa, que es el azúcar que está en la fruta. ¿Es buena la fruta? Claro que sí, pero ojo que también puede tener un impacto este azúcar que muchas veces queremos consumir en exceso. Se los presento en la siguiente cápsula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de la ciencia en ti. No es novedad que la humanidad ha consumido azúcar desde hace miles y miles de años. Incluso hay algunos registros chinos de siglo VIII a.C. que da cuenta que en la India ya extraían de la caña de azúcar para poder tener este sabor dulzor que tanto nos gusta a los seres humanos. Hoy el azúcar está presente en nuestra mesa en abundancia y es ese un gran problema. En los alimentos existen distintos tipos de azúcares. Uno de ellos es la sacarosa, que es su versión más común. Está también la lactosa, que es el azúcar de la leche. También está la maltosa, que es la que nace por medio de la fermentación, y el almidón en cereales y tubérculos. Son una fuente de energía importante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, si es que es la mejor fuente de energía para nuestro cuerpo. Hoy en particular vamos a hablar de la fructosa. Es una variante del azúcar, pero que está presente en las frutas, en la verdura y en la miel. El jarabe de maíz de alta fructosa se popularizó en la década de los 70 como una alternativa más barata y económica a la tradicional azúcar de mesa. Hoy está presente en productos altamente procesados y son parte de nuestra dieta. Por eso es importante aprender a leer y distinguir los ingredientes de los productos que nosotros nos traemos a la boca. ¿Pero qué diferencia a la fructosa de otros tipos de azúcares? Y es que esta se metaboliza principalmente en el hígado. Y esto es una diferencia con el otro tipo de azúcar que se metaboliza en el intestino delgado. De esta manera tiene un impacto en la reducción de, por ejemplo, los triglicéridos.
Ahora bien, la ecuación para el consumo de fructosa tiene que ser bien medida, porque según nuevos estudios, las concentraciones altas de fructosa en productos procesados estarían impactando en la lectina, que es esta hormona que nos ayuda a indicar al cuerpo que tiene que dejar de comer, es decir, aquella que nos da la sensación de saciedad y evita así que nuestro cuerpo pueda usar las grasas como fuente de energía y en este caso poder quemarlas. Eso sí, esto no pasa cuando consumimos la fructosa directamente desde la fruta o los vegetales, porque tienen fibra y esto nos ayuda a reducir las posibles cantidades nocivas de fructosa que pudiéramos consumir y nos ayuda a tener además sensación de saciedad. Sumado a todos los nutrientes que tienen las frutas, son siempre una buena alternativa, pero ojo, hay que saber que también que tienen azúcar presente. Esto es otro dato más que te damos aquí en La Ciencia en Ti. Sería todo. Como siempre con Macarena Morales, el sabor es como agrio y dulce. Dulce porque nos caes bien. Claro. Agrio porque siempre salimos con un deber de este encuentro. Yo sé que no tenemos tiempo, he pensado tanto en esto semántico que finalmente deberíamos asociar más el sabor amargo a lo saludable más que lo dulce, pero bueno, ahí lo dejo. Más encima hay que corregir el lenguaje. Macarena, lárgate de este lugar. Esperamos verte mucho más adelante. Nosotros nos vamos a quedar con ustedes, vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Viajar por el mundo es uno de los mayores placeres de muchos humanos, pero transportarse, especialmente por el cielo, ya sabemos, es altamente contaminante. ¿Cómo sería volar utilizando energía solar? Especialistas desarrollaron un globo aerostático que usa esta tecnología y tiene una capacidad de hasta 40.000 kilómetros. ¿Cómo funciona? Lo vemos en la siguiente cápsula de Cambio frente al Cambio. Se trata de una misión sencilla, dar la vuelta al mundo sin infraestructuras, con energía solar. Es energía eléctrica, pero aplicada a una escala para llevar un avión 40.000 kilómetros alrededor del mundo, sin tener que tener infraestructura de recarga donde quiera que aterrice y permitirle ser flexible en la ruta que tome. Diseñamos un globo de helio con 15 bolsas de aire para darle flotabilidad con un sistema de equilibrio activo para permitir el control del vuelo, pero también un recubrimiento de paneles solares para darnos la capacidad de generar energía cuando estemos volando durante el día. Podemos hacerlo con la energía solar y transformarla en electricidad para impulsar la aeronave, aterrizarla y maniobrarla. Es más que un experimento teórico, será una demostración práctica para un vuelo mundial. Esto es el futuro revisitado. Hemos tenido nuestras naves en el pasado. Sí, han sido impulsadas por helio o boyantes de helio, pero también con hidrógeno. Ahora estamos ante una nueva era en la que el impacto de las emisiones cero y de no hacer daño en tu ruta se presta a tecnologías de propulsión como esta. Es un reto. Creo que es un reto que todos deberíamos aceptar porque nos permite explorar las nuevas tecnologías y su aplicación en el mundo real. Se convertirá en una plataforma real, ¿de acuerdo? Al principio será un sistema experimental, pero luego, con el tiempo, a medida que vayamos probando la tecnología, sobre todo volando 40.000 kilómetros, se demostrará que esta tecnología de propulsión es realmente tangible. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde revisamos muchas otras noticias que a veces se nos quedan en el tintero, pero aquí los sacamos a relucir para que ustedes queden plenamente informados del mundo de la ciencia, el futuro y la tecnología. En Futuro 360 no podemos dejar de pasar la oportunidad porque tenemos una gran noticia que llega desde Marte. Un grupo de científicos descubrió por primera vez un depósito de agua líquida en el planeta marciano, exactamente entre 10 y 20 kilómetros de profundidad de su corteza rocosa exterior. Este hallazgo
ocurre gracias a un nuevo análisis de datos del módulo de aterrizaje Mars InSight de la NASA, que aterrizó el año 2018. Gracias a las vibraciones de los terremotos registrados por este módulo, los científicos pudieron detectar señales sísmicas de agua líquida. De acuerdo a las estimaciones, habría suficiente agua atrapada en los poros y pequeñas grietas de la corteza marciana como para llenar océanos en la superficie de Marte hasta en 1,6 kilómetros de profundidad. Este asombroso descubrimiento, que cambia definitivamente nuestro proyecto sobre cómo vivir allá, también altera nuestra comprensión sobre la evolución climática y el planeta rojo, y va a ser clave en la búsqueda de vida en Marte que la especie humana está impulsando con la esperanza de vivir en el futuro, tal vez allá. ¿Se imaginan que el proyecto de futuro de nuestro país fuera cambiar la capital de nuestro país, por ejemplo, al norte? Esa es la realidad que está viviendo Indonesia. Este país busca reubicar su capital desde la isla de Yakarta al corazón de la isla de Borneo, donde se está construyendo la futura capital que va a llevar de nombre Nusantara. Este cambio no es antojadizo, no es como que cambiamos la capital, como no importa, sino que detrás de esta decisión está la inevitable inundación de la actual capital, la que se hunde 7,5 centímetros cada año y se estima que va a estar totalmente bajo el agua para 2050. Hasta ahora los residentes de distritos del norte de Yakarta debían su supervivencia a un muro de 5 metros que bordea toda la costa protegiendo la ciudad del océano. El traslado de la capital, idea materializada por el actual jefe de Estado Joko Widodo, contempló una serie de esfuerzos económicos y de construcción. El costo total de este plan de reubicación alcanza los 33.000 millones de dólares y se espera que la primera fase de este proyecto esté implementándose precisamente este mes. Sin embargo, el proyecto se ha enfrentado a distintas dificultades relacionadas con el cumplimiento de los plazos de construcción y principalmente el financiamiento y la pérdida de inversionistas que están dando un paso al costado por la incertidumbre que tiene efectivamente el éxito de este plan. Adicionalmente, los críticos del proyecto han acusado que la construcción de Nusantara desplazaría alrededor de 20.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas de la zona y aceleraría como efecto secundario la deforestación. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque vaya el mundo en el que estamos viviendo a propósito de la crisis. Pero vamos a hablar de los microondas. Ustedes saben, muchos de ustedes los tienen en su casa, es uno de los electrodomésticos más utilizados en nuestros hogares. Pero ¿algún momento ustedes pensaron en qué pasa dentro de esta máquina? Un grupo de científicos españoles se hizo esta pregunta y se dedicó a estudiar el aparato y logró identificar que en el interior se refugia una sorprendente comunidad de microbios que, ojo, además han desarrollado un superpoder. Son resistentes a la radiación. No solo llevan una enorme tarea de supervivencia radioactiva, sino que también tienen la capacidad de prosperar y reproducirse en este ambiente extremo que está permanentemente calentándose. La investigación examinó 30 microondas de diferentes entornos, las casas, los laboratorios, los espacios compartidos, descubriendo 747 géneros bacterianos diferentes. Los microondas de laboratorio demostraron una mayor diversidad microbiana y presencia de bacterias resistentes a la radiación. Esta investigación destaca que los microbios encontrados tienen similitudes con los microbios que están presentes en superficies como las cocinas, los paneles solares, lo que demuestra la enorme capacidad de adaptación que tienen estos organismos. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es como, ¿ustedes limpian realmente su microondas? Los investigadores recomiendan que para limpiar y desinfectar superen la versión de la rodajita de limón con agüita y entreguen o dispersen una solución de cloro diluido o desinfectante comercial. Lo más importante, limpiar las superficies internas con un paño húmedo después de cada uso para poder eliminar los residuos que justamente permiten que crezcan nuevas bacterias más resistentes. Pero uno que encuentra que las cosas que se exponen al calor siempre están limpias, bueno, error. A limpiar el microondas.
Yo les dije que era un programa fascinante, hasta de microbios radioactivos hablamos, pasando por tantas cosas que están ocurriendo en nuestra realidad cotidiana, en nuestra contingencia, a propósito de la postergación de la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, pero también todas las transformaciones que está viviendo el planeta y que ya no están en un futuro distópico, sino que están aquí en la isla de Yakarta. Problemas muy cotidianos que van a implicar un resultado en la vida de todos nosotros y nosotras. Y por lo mismo, la importancia de estar atento a cómo se están produciendo los cambios, encontrar maneras de adaptarnos de la mejor forma y también ser parte de las discusiones que están dando una nueva cara al mundo. Nosotros nos vamos, pero nos mantenemos siempre conectados a través de Futuro 360 en todas nuestras plataformas y nos vemos en un siguiente capítulo.